¿Qué tal? Un saludo amable para todos los apreciados estudiantes de la Universidad Industrial de Santander y para todos los amigos que se conectan a través de este medio y que han estado siguiendo estas clases que hemos programado como una manera de fortalecer el proceso de formación de los estudiantes de Ingeniería de Petróleos de la UIS, los estudiantes de métodos de producción de la UIS. Muchas gracias por sus buenos comentarios. El día de hoy vamos a continuar con un tema que digamos que es un tema sencillo, es un tema que no reviste una gran complejidad, pero que tiene una gran ventaja, y es que nos va a permitir observar el tema de, digamos, del efecto que tiene sobre la producción o sobre el análisis nodal más bien, el dónde nos ubiquemos, el cual sea el nodo que seleccionemos. Y este tema se llama sencillamente Vertical Lift Performance o simplemente BLP. Y es básicamente digamos, un tema que permite simplificar un detalle que es la línea de flujo. No sé si ustedes recuerden que la sesión anterior yo planteaba una pregunta, o en una de las sesiones anteriores planteaba una pregunta que era ¿qué efecto tendría el que un pozo estuviera más lejos del separador, etcétera? Entonces básicamente lo que nosotros planteábamos en ese momento era que mientras más lejos estuviera un pozo, por ejemplo, pues más presión en cabeza necesitaba. Cambiar ciertos parámetros como por ejemplo la línea de flujo, la tubería que hay en superficie, no es algo muy usual. ¿Sí? Es como esto reviste todo un tema de una obra civil. ¿Sí? El pensar en cambiar una tubería que está en superficie, que tiene a veces cruces por debajo de carreteras, cruces por ríos, etcétera, pues nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Como con ese pedacito del sistema de producción, que es la línea de flujo, no nos vamos a meter, entre comillas, pues entonces nosotros podemos sencillamente obviar esa parte y decir, vea, en lugar de tener un sistema que sea yacimiento, fondo de pozo, cabeza de pozo, separador, pues obviemos esa parte y llevemos el sistema solo hasta cabeza de pozo. ¿Sí? Entonces, para nosotros en el vertical lift, el inicio del sistema va a ser el yacimiento, o va a ser el borde del área de drenaje, o va a ser la presión que llamamos presión de yacimiento. Y el otro extremo, o el final al cual debemos llegar, pues va a ser la cabeza del pozo, con su correspondiente PWH. ¿Sí? De tal manera que para nosotros, pues van a existir aquí fundamentalmente dos caídas de presión. Una va a ser la caída de presión que exista en el yacimiento, ¿m? Y otra va a ser la caída de presión que exista en el tubing, fundamentalmente. Y adicionalmente a eso, pues entonces vamos nosotros a plantear lo siguiente, que vamos a tener la opción de ubicarnos bien sea con el nodo en el fondo del pozo, esa es una opción, o con el nodo en cabeza de pozo. Bueno, también existiría la opción de ubicarnos en el yacimiento, ¿no? Pero eso en este caso no lo vamos a utilizar, o por lo menos hoy no me voy a referir al nodo en el yacimiento. Entonces, vamos, antes de pasar a hacer un ejercicio, miremos qué pasaría si nosotros tenemos el nodo en fondo de pozo y qué pasaría si tenemos el nodo en cabeza de pozo. ¿Sí? Vamos a hacer primero esa consideración. Entonces, si yo tengo el nodo en el fondo del pozo, ¿m? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O cómo puedo interpretar yo ese sistema? Entonces puedo entender que todo lo que hay de ahí hacia atrás lo voy a llamar aguas arriba. O sea, va a tener que ver con el inflow, ¿m? Y va a tener que ver únicamente el IPR con el inflow. ¿Sí? Si el nodo es el fondo del pozo, el IPR va a ser el inflow o la curva de inflow. ¿Por qué? Porque decíamos la vez pasada
que es la curva que nos representa la energía que hay en el yacimiento menos el drawdown, o sea, menos las pérdidas que ocurren mientras los fluidos pasan a través del yacimiento. Y la curva de outflow, ¿qué vendría siendo cuando nos ubicamos en el nodo en el fondo? Pues la curva de outflow sería la presión en cabeza más las pérdidas que ocurren en el tubing. Esa sería para nosotros la curva de outflow. ¿Sí? En ambos casos recordemos que si estamos ubicándonos en el fondo del pozo, lo que vamos a graficar cuando hagamos el análisis nodal va a ser la PWF, ¿sí? Contra el caudal. Entonces, ¿qué obtendríamos nosotros? Obtendríamos un inflow que, dependiendo del modelo de producción, va a ser una recta o va a ser una curva, y vamos a obtener un outflow que va a ser una línea así. Y recordemos lo que decíamos en varias de las sesiones anteriores, que pues el punto donde se toquen esas líneas va a ser lo que llamamos nosotros el caudal real del pozo. ¿Vale? Hasta ahí vamos claro, ¿no? Muy sencillo, similar a lo que habíamos hecho la sesión pasada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos ubicamos en cabeza de pozo? ¿Sí? Si para nosotros el nodo fuera en la cabeza del pozo, vamos a borrar todo esto. Entonces, si el nodo fuera la cabeza del pozo, entonces para nosotros, ¿qué habría? O sea, si el nodo fuera aquí, vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué hay de la cabeza hasta el final del sistema, que es la cabeza del pozo? Pues simplemente la cabeza del pozo. Entonces, para nosotros, si estamos ubicados en cabeza de pozo, si el nodo es cabeza de pozo, entonces el outflow, repito, voy a empezar por lo más sencillo, el outflow simplemente va a ser la PWH. Nosotros dijimos, un ejemplo, se determinó que la presión en cabeza que debe tener ese pozo son 200 libras, 300 libras, 100 libras. Entonces, si vamos a hacer la gráfica de análisis nodal, pues para nosotros primero el eje Y se va a llamar PWH, ¿sí? Y el eje X se va a llamar caudal. Y para nosotros la curva de outflow, como ya sabemos que la condición es un número, una constante, pues para nosotros el outflow va a ser una línea horizontal. Eso va a ser el outflow. Y para nosotros el inflow, ¿qué va a ser? Para nosotros el inflow sería pues lo que hay desde el yacimiento a través de todo el camino hasta llegar al nodo. Entonces, para nosotros el inflow sería la presión de yacimiento menos las pérdidas que ocurren en el yacimiento menos las pérdidas que ocurren en el tubing. O sea, la presión del yacimiento menos el drawdown menos las pérdidas en el tubing. Entonces, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Pero lo que vamos nosotros a observar, ahorita lo vamos a calcular, es que esto nos va a dar una línea así. Una línea que va a ir bajando, ¿sí? Una línea que va a ir descendiendo y que incluso en algunos valores de caudal va a tomar valores negativos de la presión. ¿Qué quiere decir eso? Antes de meternos ya con un ejercicio. ¿Qué quiere decir que la presión fuera negativa? O sea, ¿qué quiere decir estos valores que hay de aquí para allá? Entonces, lo que significa esos valores de presión negativa no quiere decir que es que exista una presión negativa, no. Lo que pasa es que recordemos que aquí cuando hablamos de inflow, estamos hablando de cuánta energía llega al nodo. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que los fluidos no llegan hasta el nodo, no llegan a cabeza. O sea que prácticamente esa línea o ese punto que tengo yo acá, ¿no? Ese caudal representaría el mayor caudal que podría yo tener si el pozo tuviera flujo natural. Que de ahí en adelante, de ahí hacia la derecha, no voy a tener la posibilidad de que el fluido naturalmente, gracias a la energía del yacimiento, llegue hasta la cabeza del pozo. Eso es lo que representan esos valores, que le van a hacer falta 100 psi, 500 psi, 1000 psi para llegar a la cabeza del pozo.
Es decir, que el fluido no llegó, que el fluido se quedó, a ver, el fluido se quedó por acá en algún lugar, ¿sí? Entonces, si yo estoy parado en la cabeza del pozo, que el fluido no llegue, lo veo como un valor negativo, ¿sí? Lo veo como una presión negativa, una presión que falta para que los fluidos lleguen hasta la cabeza del pozo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y ustedes se van a dar cuenta de ese detalle ya con números, con números. Bueno, bueno, vamos a pasar ya a hacer un ejercicio por acá. A ver, yo voy a mover esto, vamos a ver. Entonces lo que les quiero plantear es esta situación. Vamos a ver, yo corro acá mi cámara y vamos a plantearlo de esta manera. A ver si esto me ayuda. Discúlpenme un segundito. Muy bien. Entonces, tenemos estos datos. Tenemos un pozo que tiene un índice de productividad de 0.7 con una presión de yacimiento de 2000. Vamos a simplificar, yo no quiero enredar acá con otros modelos de productividad, pero también, así como en este caso estamos diciendo que vamos a utilizar el modelo de la línea recta, pues también podríamos hacer el mismo ejercicio utilizando el modelo de Fedkovich o el modelo de Vogel saturado, el que fuera, ¿vale? Entonces podríamos, en lugar de estar dando un índice de productividad, decir y el C y el N del pozo son tal para el modelo de Fedkovich, etcétera, etcétera. El caso es que ya con eso podemos nosotros construir el IPR, ¿no? Entonces, con esos dos datos de índice de productividad de 0.7 y una presión de yacimiento de 2000, nosotros vamos a poder construir un IPR, ya, de entrada. Yo por acá tengo esos daticos, yo por acá tengo esos daticos, yo por acá tengo los daticos de, digamos, del IPR del pozo. Entonces tengo, por ejemplo, que haciéndolos de 200 en 200, ya verán ustedes por qué escogí esos valores, tendría eso. Digamos que para diferentes valores de caudal, cuál sería la presión de fondo, o lo pueden calcular al contrario. A mí me resulta en este momento conveniente hacerlo así, haber supuesto, digamos nosotros a partir de los datos, repito, teníamos acá que el índice de productividad era 0.7, que la presión de yacimiento era 2000, entonces nosotros sencillamente, a ver, recordemos algo que habíamos escrito por acá la vez pasada. Entonces, como J es igual a caudal sobre PY menos PWF, entonces nosotros decíamos que, un momentico que este menos me quedó ahí muy feo, ¿sí? Bueno, de hecho me quedó peor ahora, PY menos PWF. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, que Q máximo, ¿cierto? Que cuando PWF se hace 0, Q es máximo. Entonces, si PWF se hace 0, aquí nosotros nos queda que J es igual simplemente a Q sobre PY. O sea que Q máximo es igual a J por PY, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo tendría que el Q máximo es 0.7 por 2000, 1400 PSI. Entonces yo podría simplemente suponer valores de presión, entonces decir voy a tomar 0, 100, 200, hasta 1400 y eso lo voy a graficar. Es una manera de hacerlo, es lo que hemos venido haciendo tradicionalmente. ¿Qué es lo que va a pasar en este ejercicio y por qué esta tabla la puse muy diferente a lo que estamos habituados nosotros? Porque por acá, y eso no es lo que no hemos mirado, a ver, yo dejo por acá mi cámara, tengo otros datos que voy a utilizar después. De alguna manera, por ejemplo, usando unas curvas de gradiente de Gilbert, utilizando alguna ecuación de flujo multifásico o lo que sea, me están dando como dato de entrada esta tabla que tengo aquí. Entonces esta tabla me está dando que para diferentes caudales, cuál es su correspondiente delta de P en el tubing, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo estos caudales acá, 200, 400, 600, 800, etcétera, hasta 1400, pues me interesa, porque ahorita vamos a ver que digamos para nosotros va a ser muy importante luego restar y sumar cositas. Yo voy a tener simplemente por acá los mismos valores de 200 hasta 1400 como valores del IPR, ¿sí? Entonces voy a, así como perfectamente yo puedo hacer
Perdónenme un segundito, yo termino de borrar acá, que acá me quedaron unas cosas atravesadas. Entonces, así como yo puedo hacer los cálculos en función digamos, diciendo que el caudal es igual a J por el drawdown, ¿cierto? Esa es una manera que yo tengo de hacer los cálculos. Yo también podría hacerlos de la otra manera. Es decir, dependiendo del caudal, ¿cuánto es la PWF? Entonces yo despejaría de la fórmula y esto me quedaría, por favor, háganlo allí ustedes con calmita, que PWF es igual a PY menos Q sobre J. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el valor de 0, bueno, esto va a ser obvio. Entonces, si yo digo, si voy a tener 0 producción, ¿sí? Entonces PWF sería igual a PY, que es 2000, menos 0 sobre 0.7, ¿cierto? Obviamente que esto me da 2000. Y es el dato que tengo aquí. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo para otro valor. Digamos que si yo lo hiciera más bien, en lugar de hacerlo así, lo hiciera para el siguiente, que es el valor de 200, entonces yo diría PWF es igual a PY, que es 2000, menos 200 entre 0.7. 200 entre 0.7, hago las cuentas y eso me da 1714 PSI, ¿vale? Entonces yo tengo el IPR o tengo los valores del IPR. Lo que pasa es que aclaro que en esta ocasión los hice al contrario, ¿sí? En lugar de darle valores a la presión y para cada uno de esos valores de la presión encontrar un caudal, aquí lo que hice fue lo contrario, tomar valores del caudal y para cada caudal encontrar cuál es su respectiva PWF. Hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente, ¿no? Ahora, habíamos dicho hace un ratico que para nosotros, cuando el nodo está en fondo, pues la curva IPR corresponde con la curva del inflow. Así que hasta ahora no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Vamos a regresar aquí arriba, vamos a mirar los datos de entrada que me dieron. Entonces por acá en los datos de entrada, a ver, yo voy a tratar de hacer mi cara acá un poco más chiquita para no atravesarme tanto. Entonces en los datos de entrada también me decían a mí que yo tenía una presión requerida en cabeza de 250 PSI. Es decir, esa es la condición de frontera, la condición límite. Los fluidos deben llegar a la cabeza del pozo con 250 PSI. Entonces, vamos a construir la curva de outflow. Entonces, para nosotros, ¿qué sería el outflow? Ya lo escribimos hace un rato. Decíamos que para nosotros el outflow, si estamos en fondo de pozo, el outflow vendría siendo, obviamente que vamos a calcular también PWF. Si quieren, pongámosle a esto un nombre, llamémoslo PWF requerida, porque es la que se necesita para que los fluidos lleguen a cabeza de pozo. Entonces lo que estamos diciendo es que si fuéramos a producir 200 barriles, repito, supongamos que vamos a producir 200, no tenemos ni idea de cuánto va a ser la producción, ¿cuánto sería la PWF que se necesita? Bueno, pues 250 PSI, que son la presión con la que debe llegar los fluidos a la cabeza del pozo, más 710, que son las pérdidas de presión que ocurren en el tubing cuando la producción es de 200 barriles, ¿vale? ¿Esto cuánto da? 250 más 710, pues da 960 PSI. Y así, para cada uno de estos valores, digamos, para 400 barriles, pues entonces sería 780 más 250, que es la presión en cabeza. Para 600 sería 890 más 250, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos da como resultado estos datos que yo tengo aquí. 960, 1030, 1140, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hice para cero? Bueno, pues obviamente sería absurdo hacer ese cálculo, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto necesito yo que haya en fondo de pozo para que en cabeza haya cero? Para mover 0 barriles. Pues es una pregunta un poco tonta, ¿no? Vamos a mirar el resultado final. Entonces el resultado final, cuando yo grafico
las curvas de oferta y demanda nos quedan así, como las que estamos viendo aquí. Obviamente yo organicé los datos de tal manera que la lectura de ese punto de corte entre la oferta y la demanda fuera sencilla. Yo los invito a que ustedes pues con los datos los copien en una hojita de Excel y pues construyan estas dos gráficas. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que este punto de corte está cercano a los 600 barriles por día, ¿vale? O sea que el pozo va a producir 600 barriles por día. Obviamente que si después hiciéramos el mismo ejercicio con otra tubería, entonces no sé, con una tubería más grande, entonces posiblemente nos daría una curva de oferta perdón, de demanda por acá y con un punto de corte por acá, ¿sí? O con una tubería más pequeña, pues nos daría por acá, ¿sí? Con un punto de corte por acá, ¿sí? Pero básicamente es esa la respuesta, ¿no? Del ejercicio tal como se estaba planteando, es que la producción del pozo realmente es algo así como unos 600 barriles por día aproximadamente, ¿vale? Entonces, esa es la manera de hacer el ejercicio con unos resultados de presión en fondo de pozo, con el nodo en fondo. ¿Cómo sabemos que esta gráfica, si simplemente nos dan la gráfica, cómo sabemos nosotros que el análisis nodal se hizo en fondo? Muy fácil, por el nombre del eje Y. El eje Y se llama PWF, o sea, presión de fondo de pozo, o sea, que el nodo fue en fondo de pozo. Bueno, a ver, vamos a pasar ahora al último caso. El último caso, o el segundo caso, sería abordar exactamente el mismo ejercicio, pero con el nodo en cabeza de pozo. Es decir, considerar que nosotros tenemos el fluido o el nodo más bien ubicado en cabeza de pozo. ¿Qué podemos nosotros considerar cuando vamos a hablar? Y estoy tapando aquí algunos datos, ¿vale? Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho hace un ratico? Entonces vamos a repasar lo que habíamos escrito hace unos minutos. Entonces lo que habíamos dicho era que el outflow, cuando estamos en cabeza de pozo, es simplemente PWH, que esto es una constante. Para efectos de este ejercicio, ya habíamos dicho, recordemos, vamos a subir a buscar los datos, están por aquí más arriba, ya habíamos dicho aquí que la presión en cabeza requerida era de 250 PSI. Bueno, permítame, yo voy a borrar todo esto porque por acá esto antes nos confunde un poco. Entonces lo que habíamos dicho era que la PWF que se necesita, según el ejercicio, es 250 PSI. O sea que si yo arranco construyendo el outflow en fondo de pozo, para nosotros el outflow sería, voy a quitar para mí esto, sería una línea recta, horizontal, constante. Para 0 barriles se necesitan 250 PSI, para 200, 250. Para todos los valores de caudal, independientemente de que el pozo vaya a producir mucho o vaya a producir poquito, se necesita que en cabeza de pozo haya 250 PSI, ¿vale? Entonces eso muy sencillito. El problema, bueno, tampoco el problema, el detalle está en que construyamos la curva de inflow. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho hace unos minuticos? Lo que habíamos dicho es que si me ubico en cabeza de pozo, el inflow, ¿qué sería? Recordemos que nosotros hemos dicho que inflow o que oferta es la cantidad de energía que llega desde el yacimiento hasta el nodo. Entonces, la presión que llega a la cabeza del pozo, o sea, la PWH disponible, sería la presión del yacimiento menos las pérdidas que ocurren en el yacimiento menos las pérdidas que ocurren en el tubing. Algunos de ustedes va a decir, bueno, pero yo cómo voy a determinar las pérdidas de presión que hay en el yacimiento, eso es imposible, eso es muy, muy difícil de hacer. No, muy fácil, ya las calculamos. Ya las calculamos, porque si ustedes se ponen a mirar, cuando nosotros graficamos el IPR, voy a hacerlo por acá, voy a mover un poquito esto. Cuando nosotros graficamos el IPR, ¿qué es lo que hacemos cuando construimos el IPR? Nosotros decimos, perdóneme que a esto simplemente le ponga por ahora un nombre P al eje Y y aquí caudal. Entonces, cuando nosotros construimos el IPR, vamos a escoger aquí un color azulito, a ver qué me hizo el azul, aquí está. Entonces,
yo construyo esta curva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa curva? Entonces esa curva lo que quiere decir es que, por ejemplo, para un determinado caudal, vamos a llamarlo aquí Q1, hay una PWF1. ¿Y esta PWF qué es? 1, pongámosle ahí. ¿Esa PWF qué es? O sea, ¿por qué tengo ese valor de PWF? Sencillamente porque tengo esto. ¿Esto qué es? Esto es la PWF que me da el IPR. O sea, cuando yo grafico el IPR, estoy diciendo que para producir un caudal 1, al fondo del pozo me llega PWF1. O sea que ya estoy suponiendo, estoy considerando las pérdidas que ocurren en el yacimiento para producir ese caudal 1, cuando a través del yacimiento fluye ese caudal 1. Para un caudal mayor, por ejemplo Q2, pues llega mucha menos energía al fondo del pozo. Llega una PWF2 y es menor que la primera que calculé. ¿Qué quiere decir eso? Que para producir un caudal Q2 se gasta mucha más energía. Este diferencial de presión en el yacimiento es mucho mayor. Este delta de PY o este diferencial o estas pérdidas de presión en el yacimiento, ¿qué son? El drawdown. Son el drawdown, ¿sí? Entonces, simplemente lo que quiero decir es que si yo leo de la curva IPR un valor de PWF, lo que estoy leyendo es el valor de esta resta, ¿sí? O sea, en otras palabras, que la PWH disponible va a ser la PWF que yo leo del IPR menos las pérdidas de presión en el tubing. Ahora sí se entiende por qué yo aquí arriba calculé esta tabla. Porque yo dije, vamos a hacerlo así, veas, para 0 barriles la PWF es 2000, para 200 barriles 1714. ¿Por qué lo hice así? Pues para después poder hacer esta resta. Voy a volver a escribir aquí las cosas. A ver, aquí me voy a hacer un poquito lío con las cosas, pero bueno, aquí se alcanza a ver lo que quiero mostrarles. Entonces, cuando estamos hablando del nodo en cabeza, voy a tachar aquí la palabra fondo para que ninguno se me confunda. Entonces, para nosotros, la PWH disponible, o sea, la PWH del inflow, va a ser igual a la PWF del IPR menos las pérdidas de presión que ocurren en el tubing. Por ejemplo, para 200 barriles. ¿Cuánto es la PWF del IPR? 1714. ¿Cuántos son las pérdidas de presión que ocurren en el tubing? 710. Entonces eso nos va a dar a nosotros un valor. Digamos que aquí nosotros tendríamos que la PWH disponible, ¿sí? Si el caudal fuera de 200 barriles sería 710, disculpen, 1714 menos 710. ¿Eso cuánto nos da? ¿Qué? ¿1004 más o menos? 1004 veces. Yo por aquí tengo esos daticos. Aquí está el dato. Mire, aquí tengo los datos. Para 200 barriles, 1004 PSI llegan a la cabeza del pozo, ¿vale? Para 400 barriles, vamos a mirar nuevamente los datos aquí arriba. Entonces, para 400 barriles, ¿yo qué tengo? Discúlpeme que suba, baje, mueva tanto esta pantalla, pero no hay de otra opción el día de hoy. Entonces yo tendría para 400 barriles. Entonces, si Q es 400, yo tendría que la PWH disponible sería 1429, pongámosle aquí para redondearlo, menos 780, que son las pérdidas. ¿Eso cuánto me da? Tengo ese datico por aquí. Eso me da 649, ¿vale? Fíjense que pasa algo muy curioso con estos resultados que voy obteniendo aquí. Esto es el nodo en fondo, ¿no? Esto es el nodo en cabeza,
Fíjense ustedes algo, perdónenme, yo estoy por acá tratando de organizar un poco el lío. Fíjense ustedes que yo voy a llegar a un punto, por ejemplo, para los primeros tres datos, para los datos de 200, 400 y 600, no hay ningún inconveniente, aquí tengo eso. Quiere decir que el pozo alcanza a fluir. ¿Mm? Pero a partir de 800 ya veo aquí valores negativos. Entonces, como les decía a ustedes, y los invito nuevamente a que tomen nota, que ustedes mismos hagan allí las restas en su hoja de Excel. Entonces, ¿qué es lo que significan esos valores negativos? Lo que significa es que sencillamente el fluido no alcanza a llegar a la cabeza del pozo. Entonces, cuando construimos la gráfica, las curvas de oferta y demanda, lo que obtenemos es esto. Lo que obtenemos es una... perdónenme, estoy aquí organizando un poquito esta para que se me vea un poco más grande aquí la carita. Lo que tengo yo es que la curva de la PWF requerida, o sea, del outflow, como habíamos dicho, es una constante. Y la curva de la PWF disponible es una línea que va disminuyendo. Yo a la curva IPR, que estaba mucho más arriba, estaba como por aquí arriba, vamos a hacer aquí algo así, le fui restando para cada valor, le fui restando las pérdidas que ocurren en el tubing. Y pues para algunos, al restar, pues esos valores me dieron valores negativos. Entonces, ese es un poquito el tema acá, ¿sí? Que voy a tener valores negativos. En algunos libros me llama la atención que algunos autores lo plantean como desprecie esos valores, ¿sí? Uno ve que hay libros donde sencillamente no grafican los valores negativos, ¿sí? La gráfica la truncan aquí, pero a mí no me parece que eso tenga sentido porque estos valores, una cosa es decir que no hay un valor o poner un valor de cero, y otra cosa muy diferente es poner un valor negativo que representa una falta, digamos, una cosa que le hace falta al sistema para poder fluir, ¿vale? Bueno, un último detalle, tal vez el más importante, ¿no? Que aquí el caudal también nos dio 600, ¿sí? O sea, el punto de corte cuando hacíamos el ejercicio con el nodo en fondo, nos daba un caudal real del pozo del orden de 600 barriles, y acá en cabeza de pozo nos da también 600 barriles. Esto, para efectos de este ejercicio que fue hecho así, con unas caídas de presión que yo las estaba suponiendo y cosas así, pues es un dato real, un dato aceptable. En algunos casos, cuando utilizamos un simulador de análisis nodal, lo que vamos a obtener al momento de hacer este tipo de ejercicios es que seguramente en fondo de pozo, si lo hago en fondo y en cabeza, en fondo de pozo obtendría un caudal un poquito mayor. ¿Por qué ocurre esto? Porque pues si nosotros medimos a condiciones de fondo de pozo, pues allí hay más presión, ¿sí? Y todavía recordemos aquel concepto del factor volumétrico, ¿no? Que a medida que yo voy bajando la presión, entonces parte de los fluidos que están en fase líquida pasan a la fase gaseosa. Entonces se supone que cuando el fluido llega a cabeza de pozo, el caudal es un poco menor porque pues a esas condiciones hay menos presión y por lo tanto hay menos fluido en fase líquida. Bueno, este es más o menos un esquema. Yo los invito a, por ejemplo, en el libro de Nind. El libro de Nind es un libro donde se describen muy bien estos dos casos, estas dos situaciones. El libro de Kermit Brown también describe muy bien estas situaciones. Entonces los invito a que consulten todo este material, toda esta bibliografía. Les agradezco por estar acá viendo estos videos, les agradezco que se suscriban a este canal en el cual yo estaré subiendo pues clases. Esperamos que en el futuro haya aquí clases de otras temáticas complementarias, de otras asignaturas que también dicto actualmente o que he tenido la oportunidad de dictar en la universidad, y que bueno, espero poder continuar compartiéndolas por este medio. Para los que no han visto los videos anteriores, pues también les recomiendo que los consulten. Les agradezco que se suscriban al canal y nos vemos en una próxima ocasión.